8:06 de la mañana, a las 7:06 en las Islas Canarias. Vamos rápidamente con toda la información en esta tercera hora de la mañana de Federico en Es Radio. Para todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada. Hoy el jefe no está porque si nos escucharon ayer, y eso es bastante probable, se darían cuenta de que tiene un fuerte constipado, así que se está recuperando, y el lunes, si todo marcha en condiciones y se recupera, lógicamente estará con todos ustedes y con todos nosotros aquí a las 6 en punto de la mañana. Hoy, en cualquier caso, pueden y tienen posibilidad de leerle en su columna en el diario El Mundo, hablando de esa ley trans de castración directamente y haciendo alusión, bueno, pues a ese testimonio que llevaba ayer el periodista del Mundo, Kiko Alcedo, en las páginas del mismo diario, de Sandra, que es una joven trans que explica cómo ha sido su calvario después de someterse a una intervención, a una operación totalmente invasiva. No es el único caso, como les decía anteriormente, en el Reino Unido, en Estados Unidos, se cuentan ya por miles. Bueno, déjame que les cuente antes el tiempo, porque la situación comienza en algunos puntos, sobre todo del norte peninsular, del centro peninsular, comienza a cambiar. Hoy en el centro peninsular, en Madrid, tendremos una máxima de 15 grados, así que ya hace fresquito. No se olviden ustedes de ponerse una prenda ya de abrigo. No hace falta sacar el plumas, pero desde luego sí que una chaqueta. Y por supuesto, esa situación se va a ver también en el norte peninsular, en Galicia, en Cantabria, también en Cataluña, en Baleares, y se va a extender a algunas zonas de Andalucía donde las tormentas van a hacer acto de presencia, sobre todo a primera hora del día. Levante se libra, en Alicante 28 grados de máxima, pero ojo, aquí ya sí que hay que encender la calefacción o la chimenea. La mínima hoy se registrará en Burgos, -1 grado. Como les venimos contando desde primera hora de la mañana, España está en el punto de mira de las instituciones europeas. La última alerta la lanzaba ayer el Banco Central Europeo y precisamente ponía el acento en ese impuesto a la banca totalmente injusto, insolidario, y que además acaba con el sistema financiero y con la igualdad de trato en el sistema financiero europeo. Al mismo tiempo es totalmente injusto para los consumidores, para los usuarios, para los ciudadanos españoles, que, como indica el Banco Central Europeo, la autoridad monetaria, van a ser los que van a pagar precisamente este impuesto. Después de esa crítica, después de ese análisis que se hacía desde la institución europea, ¿se piensan ustedes que el gobierno ha cambiado de opinión? ¿Piensan ustedes que el gobierno va a eludir poner en la práctica este impuesto? Pues no, absolutamente no, todo lo contrario. De hecho, ayer, mientras que el Banco Central Europeo emitía esta nota en el Congreso de los Diputados, se debatía una enmienda a la totalidad para acabar precisamente con este impuesto. La llevaba al Pleno Ciudadanos y la ministra María Jesús Montero se ratificaba en el mismo y decía que el informe del Banco Central Europeo en ningún caso dice que este impuesto hay que anularlo, hay que rechazarlo. Bueno, no te va a decir el impuesto que tienes que poner o que tienes que quitar, pero desde luego la institución sí que alerta de los riesgos del mismo. La crisis reputacional de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, es evidente. En lo económico, desde luego, es constante, y un punto, desde luego, fundamental y en donde el Gobierno se la juega es el relativo a los fondos europeos New Generation. La Intervención General del Estado ha publicado los datos de ejecución de los fondos europeos hasta el pasado 30 de septiembre, es decir, hasta hace 4 días, y ascienden a 6.347 millones de euros. Estarán diciendo ustedes, bueno, ¿y esto qué supone? Bueno, pues esto es el 22% del total previsto para este año. El 22%, es decir, el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar el 80% de los fondos europeos que han sido trasladados a nuestro país. ¿Esto a quién afecta? Bueno, pues fundamentalmente al tejido empresarial en un primer término, que es el que lógicamente lo está demandando, lo ha demandado, y en segundo término, pero no desde luego para eludirlo, menos importante, a los propios ciudadanos, que son los que lógicamente se van a beneficiar lógicamente de esos fondos europeos, o que en principio deberían de beneficiarse
de los mismos. A pesar de ello, el gobierno lo niega. Y ya no solamente es que lo niegue el gobierno, es que también hace que se modifique, que se manipule, que se engañe al ciudadano a través de sus terminales mediáticas, a través de esa televisión pública que usted paga, que yo pago, que paga su vecino. Ayer se decía lo siguiente, que van a escuchar y presten atención, cuando se entrevistaba al portavoz popular en materia económica, el señor Juan Bravo Baena. Señor Bravo, que nos emplazaba usted a la comparecencia del señor Núñez Feijóo y también de la Unión Europea para saber, en fin, qué está sucediendo con esos fondos que al parecer no terminan de llegar a España. Señor Bravo, gracias por habernos acompañado. Muy buen día. Perdone, no, a España le llegan. Lo que no le llegan es a las familias y a las empresas. Es que es diferente. A España le llegan los recursos que manda Europa. El problema es más grave. El problema es que no llega de la administración al ciudadano, que es el que realmente le tiene que llegar, o al empresario, para que pueda ejecutar esos fondos, para que se puedan producir esas transformaciones, para que se puedan producir esas inversiones. Eso es lo que no está llegando, con lo cual los españoles no están viendo ningún beneficio de esos más de 70.000 millones que han puesto a fondo perdido la Unión Europea para el conjunto de los españoles. Bueno, de entrada, 70.000 millones. Lo han escuchado ustedes bien. 70.000 millones. Se han ejecutado 6.347. No es que hayan llegado 6.347. No. Han llegado 70.000 y se han ejecutado 6.347. Bueno, estuvo muy bien, estuvo muy rápido Juan Bravo y estuvo como hay que estar para explicar a la gente lo que sucede. Ya le habían despedido, lo acaban de escuchar de la entrevista, y vuelve otra vez a intervenir para corregir al periodista. Y esto está muy bien que también se haga, y esto está muy bien que lo haga desde luego un dirigente político, porque no es costumbre que los dirigentes políticos, una vez que rematamos, y aquí me incluyo porque la verdad es que es una costumbre que tenemos, y además a veces fea, los periodistas rematamos, y encima algunos rematan con mentiras, él interviene para explicar y dejar las cosas bien claras. Pero es que el gobierno niega lo que está diciendo la intervención. Escuchen lo que decía Nadia Calviño, la ministra de Economía. Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos, y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial de los hitos, pero desde luego no es el caso de España. ¿Y el presidente del gobierno? No es autocomplacencia, estamos hablando de un nuevo instrumento que el Gobierno de España, junto con la Comisión Europea, ha venido, y el resto de Estados miembros, diseñando a prisa y corriendo en un contexto primero de pandemia y ahora de desaceleración como consecuencia de la guerra. Pero somos el primer país, señoría. Es el primer país, España, en donde se ha recibido ya el segundo desembolso, el 45% de las transferencias que corresponden a España de aquí al año 2026. Bueno, mienten y lo hacen de manera reiterada, y además no explican lo que está sucediendo, como por ejemplo ese retraso en la solicitud del siguiente pago, precisamente porque, claro, Europa lo que pide son explicaciones. Europa lo que quiere saber es en qué se está gastando ese dinero, a dónde va ese dinero, y España no lo está contando. Y al mismo tiempo tampoco está poniendo en marcha, bueno, pues los métodos, las estructuras necesarias precisamente para hacerlo efectivo, y en este caso nos referimos a ese programa informático de las diferentes comunidades en donde se tienen que volcar todos esos datos para la ejecución, y eso tampoco está hecho. Pero bueno, y atención, aquí tenemos otro punto en donde España desde luego está siendo cuestionada, y es el de la justicia. Ayer pasaba por aquí el vocal Macías del ala conservadora. Es cierto que él nos explicaba aquí, bueno, esto de conservadores y progresistas o izquierdistas es un poco un invento de los periodistas, ustedes y tal. Es verdad que nosotros quizá deberíamos de haberlo parado, pero bueno, entre nosotros no nos reconocemos como tal. Bueno, la realidad es que existe, digamos, dos sensibilidades, llamémosla así, dentro del Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que la entrevista con el señor Macías fue muy interesante, una conversación desde luego muy ilustrativa, en donde no fue escaso en las palabras para describir la situación ahora mismo de la justicia en España, y quizá la palabra que más se aproxime a la realidad es dramática la situación, y extremadamente preocupante. Son palabras que utilizó el propio vocal Macías, que, preguntado precisamente por la sensación que tuvo cuando nos visitó el responsable de justicia europeo, el señor Reinders, y alertaba de la situación de la justicia en España, muy alejada de esa tan anhelada independencia, decía lo siguiente. Lo único que he dicho es que España no puede
permitirse el lujo del desprestigio que supondría no asumir la presidencia. Perdón, no asumir la presidencia, no adecuarse a lo que está exigiendo Europa, que tiene que dar ejemplo. Y es cierto, no me lo invento, es que en ese... no conoces, bueno, yo lo que sí hice en ese momento, porque estaba en la mesa al lado, fue mirar para la ministra pensando, bueno, a ver cómo le impacta. Estaba feliz porque había dicho que no iba a haber consecuencias jurídicas, como si el prestigio de España tirara por los suelos como un país que no consigue alcanzar el estándar que exigen sus homólogos en materia de independencia judicial fuera un tema no relevante. Bueno, con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz vamos a repasar esta y otras cuestiones y precisamente nos vamos a quedar en el Consejo General del Poder Judicial, en esa última reunión que han mantenido los vocales con escasísimas novedades, ¿no, Vanessa? Buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. José Manuel Vandrés es el candidato al Constitucional propuesto por el grupo izquierdista. No hay reacción de momento por parte del ala conservadora ni nombres, pero tal y como el vocal Macías confirmó en este programa, su candidato estaría en el Tribunal Supremo. Algunos nombres que sonaron en su día y que hoy vuelven a hacerlo son los de Pablo Llarena o Julián Sánchez Melgar. Los interlocutores de ambas partes han quedado en verse el próximo día 16, cuando el Pleno se celebra a finales de mes. Además, tal y como les viene contando Libertad Digital, el Consejo tiene un plan alternativo para sortear el bloqueo que mantiene el Gobierno al nombramiento de magistrados. Una ley aprobada por PSOE y Podemos y que ha sido recurrida por Partido Popular y Vox. Este plan pasaría por destinar a jueces de otros juzgados en comisión de servicio y a catedráticos de Derecho. Antes se plantearía un plan de viabilidad con los requisitos que debería ser refrendado por el Ministerio de Justicia. Pilar Alegría repetía de nuevo el argumentario socialista. No deja de ser una noticia triste que el Partido Popular, sobre todo llevado por las presiones de esa derecha más reaccionaria, consiguieran que al dirigente Feijóo le temblaran las piernas y rompiera un acuerdo que prácticamente, como saben, estaba ya cerrado, incluso con fechas marcadas en el calendario, inventándose una nueva excusa en toda la retahíla que han planteado a lo largo de todos estos 4 años. Retahíla. Es que es la ministra de Educación. Es que tiene razón Federico cuando dice lo que dice de esta señora, retahíla. Es que es un día tras otro. La ministra Alegría, además, no sé si han reparado ustedes en el detalle, lo comentábamos a las 7 de la mañana, si se acaban de incorporar, lo destaco también, se refiere a Feijóo como el dirigente Feijóo. Como el otro día su compañera Isabel Rodríguez dijo que no era el líder de la oposición o que ella no podía referirse a él como líder de la oposición del Partido Popular porque ya no era líder de nada, ahora ya dirigente Feijóo, señor Feijóo, ciudadano Feijóo, vamos a llegar a ese punto. En cualquier caso, bueno, esta es la portavoz socialista, esta es la ministra de Educación. Vamos a dedicarle hoy buena parte del espacio del programa al señor Marlaska, al ministro del Interior, y vamos a comenzar precisamente por lo que puede suceder próximamente, que es el visionado por parte de los diferentes grupos de esas imágenes nuevas que han aparecido sobre ese asalto a Melilla hace unos meses, con un resultado realmente dramático a través de ese reportaje de la BBC totalmente sectario, y hay que decir que bajo mi punto de vista creo que hay que analizarlo, hay que abordarlo con serenidad y con objetividad y habría que estudiarlo detenidamente. Pues la situación puede cambiar y se puede dar un vuelco a esa mayoría que solicite una comisión de investigación. Por dignidad humana se llama ese documental en el que la cadena británica cuestiona durante 27 minutos las cifras oficiales de muertos y desaparecidos y señala que agentes marroquíes retiraban cuerpos sin vida de suelo español llevándolos de vuelta a Marruecos ante la inacción de la Guardia Civil. Interior asegura que no hay pruebas, pero Podemos y los socios de investidura han visto la oportunidad de volver a pedir una comisión de investigación. Hace unos meses ya lo hicieron, pero no salió adelante precisamente por Partido Socialista y por Partido Popular, que entonces decía vio convincentes las explicaciones del Gobierno. Ahora su voto es decisivo y vamos a escuchar a Feijóo y a Yolanda Díaz. Que nos clarifiquen si esas imágenes son reales, si esos hechos se han producido y si se han arrastrado cadáveres desde Melilla hacia Marruecos. Estamos pendientes, por lo tanto, de que el Gobierno nos diga si eso es real, si nos lo ocultó, si lo sabía y lo negó, y por tanto que nos clarifique cuál es la situación. Yo no tengo dudas, yo lo que tengo son hechos y los hechos son evidentes, ha habido muertes y bueno, creo que lo hemos visto todas las imágenes, ¿no?, que han recorrido, por cierto, el mundo. Sí, he hablado con el ministro, con su equipo, ya en su momento, y lo vuelvo a decir, los derechos humanos no son relativizables y como dije en su momento, me parece que esto merece una investigación.
Bueno, como investigación merecen otras cuestiones y otras acciones que se han desarrollado, por ejemplo, en el Reino Unido. Y protagonista de ello sigue siendo la ministra actual del Interior, Suella Braverman, más conocida como Cruella Braverman, que dejó su cargo hace tan solo unas semanas cuando se produjo toda la crisis en torno a Liz Truss, al gobierno de Liz Truss. Dijo que ya no quería ser ministra del Interior. Luego ha sido otra vez nombrada por el propio primer ministro actual, Rishi Sunak, confirmando que todo esto era lógicamente un montaje por parte de los conservadores para acabar con Liz Truss y lógicamente iniciar otro proyecto en Reino Unido. Pero bueno, ya les digo yo que al parecer, según las propias fuentes británicas y los periódicos británicos, ahora mismo ya el Ministerio del Interior del Reino Unido estaría precisamente negociando el fletar, como ya se hizo en el pasado, aviones para deportar directamente a inmigrantes procedentes de Paraguay que recalan en el Reino Unido y que están de manera ilegal. Esto, bueno, pues ya saben ustedes lo que sucedió la anterior vez, un escándalo mayúsculo porque la irregularidad era absoluta en todos los términos y al mismo tiempo, bueno, pues la propia Cruella Braverman, que por cierto se llama Suella y nos hemos enterado recientemente porque sus padres, uno de origen keniata y otro de origen de Mauricio, creo recordar, eran muy seguidores de la serie Dallas, entonces la pusieron por Suellen Ewing, la pusieron Suellen. Entonces las profesoras les parecía como muy complicado decir Suellen, entonces Suella, pero es Suellen realmente. Así que fíjense ustedes hasta dónde llegó Dallas, la serie Dallas. En fin, nos vamos a organizar la resistencia. Organizando la resistencia. Rosa Díez. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Hola, muy buenos días, No sé Rosana. si tú eras muy seguidora de la serie Dallas. Bueno, sí la veíamos. Yo creo que la veía todo el mundo, ¿verdad? Sí, no completa, no en el sentido del capítulo y tal, o sea, bueno, pero sí, bueno, pero a los personajes los conocemos. Esto era como Falcon Crest, yo creo que completo no lo ha visto nadie. Sí, bueno, no sé, oye, que había gente que se grababa, yo me acuerdo de las conversaciones y si no lo podía ver en su momento, no, las televisiones no eran como ahora, que lo tienes ahí en archivo todo y puedes acceder a ello. ¿Te acuerdas? Bueno, tú eres mucho más joven, pero bueno, había una época en la que había que grabar si uno lo quería ver. Sí, además me acuerdo incluso del beta, o sea, yo ya era consciente del beta antes del VHS, o sea que sí, suena muy antiguo al Pleistoceno, pero bueno. Así es. Marlaska, yo no sé si a este señor si le podemos calificar de antiguo, si le podemos otros calificativos se nos ocurren, ¿verdad? Para el Ministerio del Interior. En fin, yo creo que no es un antiguo, ni muchísimo menos, es el sicario de Sánchez. Realmente es el sicario que utiliza para las cosas más negras, para las cosas más oscuras y para las cosas más miserables, sobre todo lo que tiene que ver con las víctimas de ETA, con ese mundo, incluso con el desprestigio a la Guardia Civil y a la policía. Ahora estabais hablando de la posibilidad de que haya una nueva investigación, dicen los socios del gobierno, en relación con esta documental de la BBC, ¿no? sobre el asalto a la valla de Melilla. Pero, a ver, no les interesa investigar a Marlaska, ¿no? Ya sé que es una obviedad, pero hay que recordarlo. Lo que les interesa es desprestigiar a la policía. O sea que si finalmente hicieran una comisión de investigación no sería para cargar contra el ministro, sería para cargar contra la policía, contra la Guardia Civil, contra los servidores públicos, en última instancia, que lo único que hacen es, en las peores condiciones posibles en muchas ocasiones, desde todo punto de vista, cumplir instrucciones, ¿no? Y enfrentarse a la cruel realidad, ¿no? Con esta situación, tú eres de las que piensa, por tanto, que Marlaska va a continuar al frente del ministerio. Te lo digo porque hay últimamente muchas quinielas que le sitúan en otro plano, en un plano más municipal, más local, más autonómico quizá, pero hay otras personas, hay otro grupo de personas, entre las que se encuentra, por ejemplo, Federico, que piensan que Sánchez no se puede deshacer precisamente del ministro por lo que hace y por lo que sabe. Por lo que sabe. Sí, yo creo que todavía no ha llegado el momento de que Sánchez le trate como a un clines, ¿no? Que es lo que hace con todos los suyos, ¿no? Cuando dejan de servirle y
ojo, Rosana, cuando además de dejar de servirle para su interés, para el interés de Sánchez, confirma que Sánchez tiene más dosieres contra aquel al que piensa tirar a la papelera que lo que ese puede tener contra él. Ábalos es un buen ejemplo. Quiero decir que a Marlaska lo tirará, pero lo tirará cuando tenga un dossier contra Marlaska superior al que Marlaska puede tener contra Sánchez, ¿no? Pero de momento no lo va a tirar. De momento Marlaska es un hombre que le sigue siendo como sicario muy útil para todos sus trapos sucios, para los que conocemos y para los que no conocemos, para lo que tiene que ver con el mundo de ETA, para enterrar, desprestigiar a las víctimas, para enterrarlas realmente, ¿no? Porque claro, es que ahora que están abriendo tumbas, no fosas comunes, que estaría bien que las abrieran y sacaran a las personas que pueden estar todavía en fosas y que no han sido identificadas o que no han sido entregadas a sus familias, ¿no? Ahora que están levantando tumbas, en fin, reales, lo que está haciendo Marlaska es echar tierra sobre la memoria y sobre las propias víctimas. Sí, has mencionado dos personajes de pasada que realmente, bueno, Marlaska, por supuesto, el ejecutor, un personaje siniestro, pero hay otro ministro, que es el ministro Bolaños, Rosa, que es el que encabeza precisamente esta campaña, como tú estás comentando, ¿no? Ellos le llaman de memoria democrática, ¿no? Pero de memoria tiene poco, porque es una memoria sectaria y además parcial, y de democrática mucho menos, porque lo que trata precisamente es de enfrentar. Pero a mí me parece otro personaje que también está en otro ala, ¿no? Al lado del presidente, también siniestro en el Ejecutivo. Pero igual, o sea, es que se reparten los papeles. Uno hace una tarea, Marlaska hace la tarea con los terroristas directamente, con quienes les conceden los terceros grados. Esta mañana hablabais de ello, con el gobierno vasco, que está formado por el PNV y por el Partido Socialista de Euskadi. O sea que Marlaska es el hombre que termina asesorando al Partido Socialista de Euskadi para que concedan esos terceros grados, que es lo máximo que pueden conceder en este momento hasta que cambien la legislación para que los puedan sacar directamente a la calle. Marlaska es el hombre que asesora al Partido Socialista de Euskadi, como te digo, en el gobierno vasco, para que concedan esos terceros grados que luego la Audiencia Nacional tiene que ir revocando. Bolaños es otro de los hombres que está ahí, efectivamente, para hacer las soflamas. Se reparten la tarea, porque en lo que están completamente de acuerdo todos, porque esa es la estrategia de Sánchez, es en que hay que enterrar la memoria de las víctimas del terrorismo, a la vez que se desentierra el odio entre españoles. Pues en parte lo están consiguiendo, Rosa, porque yo mencionaba anteriormente, he tenido ocasión de ver el último documental de Iñaki Arteta, sí, que es la revisión, digamos, de ese gran primer documental que hizo con los testimonios de las víctimas 20 años después, entrevistados por estudiantes de periodismo, ¿no? Y claro, realmente es dramático el observar cómo chicos de 20 y pocos años, algunos de ellos, por cierto, nacidos en el País Vasco y estudiantes. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Pero claro, es que se entierra la memoria de ETA, pero se entierra a conciencia, o sea, se entierra porque se quiere enterrar eso, porque lavar a ETA y lavar sus crímenes y lavar su memoria es lavar a quienes hoy son sus testaferros, que son los socios de Sánchez, es lavarse a sí mismos. Durante muchos años ha habido desidia. O sea, ha habido abandono, ha habido desidia, gobierno tras gobierno. Lo de ahora ya no es desidia, es una estrategia con ese objetivo, como te digo, de enterrar la memoria de las víctimas para lavar la imagen de ETA, que es el socio principal del gobierno de España, junto con los golpistas. Los otros grandes socios en términos políticos, a los que han convertido en referentes políticos, son a los otros grandes delincuentes, que son los terroristas. Y para eso Sánchez tiene un sicario muy importante, que es Marlaska, que fíjate, Rosana, igual se nos ha olvidado, pero Marlaska llegó al gobierno en fin, con un halo de buen ministro del Interior, con una, en fin, un crédito en su paso por Interior. A ver, yo reconozco que tenía la mejor de las opiniones sobre él cuando él llegó al ministerio. Bueno, tenía buena opinión sobre él, pero eso no me llevó a votarle en la comisión del Congreso de los Diputados cuando se presentó, porque también hay que recordarlo, en la cuadra del Partido Popular para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial. O sea que ha tocado todos los palos, sí. No, pero que esto de que decía el vocal de ayer, sí, que entrevistasteis, no es un nombre, perdona, o sea, ellos corren en una cuadra.
corren con una camiseta. De hecho, se dejan presentar o se presentan con las siglas de un partido que los propone. O sea, en fin, si no se dejaran, pues no habría denominación. Y ayer mismo, creo que era El Mundo, explicaba que habían elegido ya a Vandrés los progresistas, y decía El Mundo entre paréntesis, los progresistas, Partido Socialista, Izquierda Unida y PNV. Los progresistas, Izquierda Unida, los defensores del comunismo, crímenes, millones de crímenes de lesa humanidad catalogados así por el Parlamento Europeo, el PNV, racistas. Eso es un problema de los medios de comunicación, es un problema nuestro que adoptamos también ese lenguaje, Rosa, y que lo asumimos como tal, ¿no? Lógicamente es como más sencillo para todos el seguir la ola, digamos, ¿no?, que enfrentarte a ella, ¿no? Por eso... Sí, aceptar es la denominación que ellos hacen de sí mismos como propia, porque además el progreso es de izquierdas y si no, no es progreso, otra de las grandes perversiones del lenguaje, y aceptarlo. Pero entonces, este tipo que llegó, digo, el sicario, que llegó con un halo de buena... A ver, fíjate, yo tenía tan buena opinión de él, de la época de Interior, en la que hablábamos de temas en relación con ETA y tal, que cuando lo nombró, voy a contar una cosa que no había contado nunca, cuando lo nombró yo le mandé un WhatsApp, cuando Sánchez lo nombró por primera vez ministro, le mandé un WhatsApp en el que, además de desearle, en fin, lo mejor en el sentido de acierto, le recordaba aquella máxima de Camus de que en política hay que justificar los medios que se utilizan para conseguir un fin, y que irse al gobierno con un tipo que ha presentado la moción de censura basándose en un párrafo fraudulento de un juez amigo, y que ha hecho el gobierno y ha conseguido ser presidente gracias al apoyo de terroristas y golpistas, pues que no me parecía una cosa muy edificante. Naturalmente no me hizo ningún caso, a la vista está. Pero bueno, este es el tipo. Oye, ¿y te contestó? ¿Te contestó? Sí, me contestó con otra cita de Camus. ¿Ah, sí? Bueno, no con una cita, sino diciendo que él también era un enorme, en fin, seguidor de Camus y todo esto, pero bueno. Oye, Rosa, y esto ya es un paréntesis. ¿Todo esto no has pensado contarlo en un libro? ¿No sí, piensas? Tengo un libro ya estoy con otro, sí. En donde vas a contar, bueno, pues todo este tipo de cosas. Sí, estas cosas que describen la personalidad de algunos personajes que están haciendo mucho daño a la convivencia entre españoles, y que a partir del diagnóstico de su personalidad uno entiende las cosas que hacen, ¿no? Yo creo que hay que acercarse a cada uno de ellos, pues analizando un poco cómo son cada cual y cómo son en función también de las cosas que hacen, ¿no? Yo creo que lo de Sánchez es clave, ¿no? Hay que conocer su personalidad y ascribir a cada uno de sus rasgos cada una de las decisiones que toman, para no sorprenderse ni de las cosas que ha hecho ni de las cosas que pretende hacer. Bueno, nos lo describiste perfectamente en la primera resistencia, ¿no? Organizando la resistencia, es la personalidad la triada de Sánchez, oscura. La triada oscura, efectivamente. En el caso de Marlaska, ¿qué podríamos hablar de ambición desmedida? Sí, yo creo que se quiere tanto. O sea, que él tiene... es un Dorian Gray, no sé. Efectivamente. Que se ha mirado al espejo una vez y se ha visto, pues, en fin, tan importante, tan necesario, tan guapo, tan bueno, tan todo, en fin, es que claro, es que hay que admirarle por todo, que entonces, bueno, pues considera que cualquier cosa que se le pida o que haga, pues él lo puede hacer. Entonces, bueno, pues todo lo que ha venido haciendo desde que está en el gobierno desmiente su historia previa, y uno se pregunta, a ver si resulta que la historia previa es la que era mentira. A ver si resulta que había una imagen, un envoltorio que ocultaba su verdadera personalidad. A ver si resulta que toda aquella época y todo aquel paso por el Ministerio del Interior, cuando nos parecía una persona, pues en fin, respetable, y una persona que estaba con las víctimas enfrente a los terroristas, no era más que una pose y no era más que la preparación para el futuro, porque con ese envoltorio llegó su nombre al Congreso de los Diputados y él llegó al Consejo General del Poder Judicial.
no propuesto por el PSOE, sino propuesto por el Partido Popular, que como digo yo, no le voté, porque está en contra precisamente de que los políticos propusieran y nombraran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues, pero él es uno de los nombres propios que hoy yo quería citar, el malo, por así decir. Luego los tontos ya los trae Santi. Pero sí. quería citar, si me dejas un segundo, sí, al nombre bueno, aunque sea rápidamente, que es Carmen Ladrón de Guevara, que es una abogada de la VT que acaba de presentar una abogada ahora de la VT, pero ella es una activista democrática. Este libro de las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España es muy, muy recomendable, porque claro, en España la ideología de extrema izquierda, vamos a llamarle así también a ETA, aunque realmente lo que les califica es que son terroristas, ha habido 14 bandas y han asesinado a 120 personas, además de los que asesinó ETA, a 120 personas que son víctimas absolutamente desconocidas, tapadas también con la tierra de la historia sobre la que estos tipos echan sobre ellas. Y yo creo que hay que reconocer esa historia. 120 víctimas que además dejaron muchos huérfanos, el 80% de ellos menores de 2 años, 181 huérfanos. Bueno, y entre esas organizaciones el FRAP, de donde formaba parte el padre de Pablo Iglesias, los Grapo, Terra Iure, Hoz y Martillo, y que él mismo ha reconocido públicamente e incluso ha presumido públicamente, y que ha llevado nada más y nada menos que hace 2 días lo contábamos a Cayetana Álvarez de Toledo a un juzgado. Bueno, pues para todas esas víctimas, más las 379 víctimas de ETA cuyos crímenes aún no han sido juzgados, que habría, Rosana, que recordarlo todos los días, y que cada vez que un tipejo de estos o una tipeja de estas del Partido Socialista, del Gobierno o de sus adláteres se levante en el Congreso de los Diputados a hablar de memoria democrática, la oposición en bloque tendría que levantarse uno tras uno a recordarles qué pasa con las 379 víctimas de ETA cuyos crímenes aún no han sido juzgados, y habría que pedir para ellas no memoria democrática, sino memoria, dignidad y justicia. Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Rosa. Nos volvemos otra vez a escuchar la semana que viene. Gracias. Hasta el viernes, Rosana. Hasta el próximo viernes. Bueno, ya a esta hora de la mañana, 8:37, Daniel Muñoz, el tranquiler, ¿no? Vamos a tranquilizarnos un poquito. Es la solución ideal, desde luego, para los que quieran alquilar su vivienda, porque tienen la garantía de que van a cobrar puntualmente las rentas. Si no paga el inquilino, paga la agencia negociadora del alquiler, que además se encarga también de seleccionar a los inquilinos, con lo cual nos lo pone todo en bandeja. Más información en el 920 20 11, 920 20 11. Bueno, una pausa y seguimos. Bueno, que tenemos ya esperando casi a Santiago González y a nuestros contertulios, a Vieito y a Paco, pero antes, Silvia, vamos a recordar el teléfono de nuestro audio WhatsApp, donde pueden los oyentes llamarnos y, lógicamente, también participar en el programa. Claro que sí, les vamos a escuchar además en torno a las 10 menos cuarto. El teléfono es el de todos los días, el 648 91 92 60, y queríamos poner sobre la mesa 2 cuestiones distintas. Seguimos esperando para conocer el nombre del candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. No sé si esto tranquiliza a los votantes del PSOE o no. Jorge Javier Vázquez se ha autodescartado ya, pero hoy salen en prensa unos nombres cuanto menos sorprendentes de históricos dirigentes socialistas. María Teresa Fernández de la Vega, Javier Solana, José Bono, incluso el expresidente Zapatero. El ayuntamiento. Bueno, ayer viste al alcalde, ¿no?, haciendo ese saque de honor en un partido de rugby, creo que fue, ¿no? Sí, un saludo al cámara. Un saludo al cámara, de nuevo otra vez, y creo que ya van 3 o 4, ¿no? Mínimo 3 que documentados. Hace un saque un poco así especial de honor el alcalde de Madrid, y ale, balonazo a niño, balonazo a cámara. Bueno, pues ayer, menos mal que el cámara tenía la cámara delante, porque si no le revienta la cara. Sí, desde claro. Luego el balonazo fue se llevaba importante. las manos a la cabeza. Hombre, claro, si es que la fama ya le precede, Rosana, y yo ya no haría más saques si fuese el alcalde Almeida. Eso por un lado, el ayuntamiento de Oye, Madrid. Por cierto, y es muy interesante todo lo que está sucediendo. Hoy que vienes de naranja, de color Ciudadanos, me lo acabas de recordar, hablando del ayuntamiento, con el tema Villacís. Exactamente. Ojo a ver qué pasa con Villacís, que parece que le están de alguna manera diciendo: te estamos tentando, te estamos ofreciendo. Me parece que ese ofrecimiento informal y un poco así como de broma que decía ella ya ha sido una cosa más formal. ¿Seria? Sí. Te vamos a dar de plazo hasta el mes de diciembre, hasta este año, y a partir de ahí, si no respondes,
la cosa va a cambiar. Y ¿no? está publicando también ahora algún digital que hay voces dentro del Partido Popular que están pidiendo a la dirección de Génova que cuidado con Begoña Villacís, que tiene demasiada ambición. ¿Celos? Quizás, bueno, pues esperamos las opiniones. Y la otra cuestión, ¿qué les parece a los oyentes la propuesta de Giorgia Meloni sobre los inmigrantes rescatados por las ONGs en el mar? Es muy interesante lo que está proponiendo la primera ministra italiana, es que se hagan responsables los países propietarios de esas embarcaciones. Luego, si por ejemplo el Open Arms vuelve a hacer de las suyas, sería España quien le correspondería hacerse cargo de esos inmigrantes. Bueno, pues sí, es desde luego interesante. pero que muy interesante, como interesante es también lo que está pasando en materia de inmigración en el Reino Unido. Hay, por cierto, un foro en donde participa Ciudadanos hoy en Ceuta, en el parador de Ceuta, del que también vamos a estar muy pendientes. En la frontera sur vamos a estar también muy al tanto de lo que allí suceda. Y, por supuesto, todo esto y muchas más cuestiones que nos quieran aportar los oyentes. Por supuesto. Te escuchamos, Silvia. Una pausa y continuamos. Es la mañana. Es radio.